La palabra de hoy se llama cimientos para vencer la tentación. Y cuando uno escucha la tentación, yo me imagino así casi que el diablo en boxer y botas vaqueras. Yo me imagino como lo peor, ¿sabes? Como que la tentación de caer en las drogas, la tentación de adulterar, la tentación de algo que es como lo peor. Pero no necesariamente es así. La tentación muchas veces no se presenta de esa manera tan perversa, sino que se disfraza y es muy sublime y lo que nos conduce es a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Entonces, si ya es fuera de la voluntad de Dios, realmente es sumamente peligroso para cada uno de nosotros. Y las consecuencias pueden ser devastadoras. Pero yo creo que para poder encontrar la vinculación entre los cimientos y la tentación, deberíamos empezar por definir ambas palabras. Entonces, me van a dar unos segundos acá para buscar entre las notas las definiciones. Hoy había que traer zapatos más altos porque yo no alcanzo. Yo no pensé en esto, de verdad. Bueno, hablemos de lo que son los cimientos primero. Un cimiento es la parte más sólida y resistente del edificio, que proporciona estabilidad y soporte a toda la estructura. En este caso, la estructura es nuestra vida y el cimiento es la palabra de Dios. Por otra parte, en un sentido más figurado, el término se emplea para describir los principios, valores o verdades fundamentales sobre los cuales se basa algo. Y sabemos que los principios y valores fundamentales para nosotros son los que establece la palabra de Dios, los que deben regir nuestra vida, los que conforman esa estructura sólida que nos va a llevar a cumplir los planes de Dios aquí en la tierra. Y por otra parte, tenemos la definición de la tentación, que no es lo que yo les dije hace rato, no es el diablo en boxer y botas vaqueras, sino que es una incitación para pecar y seguir a Satanás, o sea, sí, al final es así, en lugar de Dios. Y muchas veces el problema se presenta cuando la diferencia entre el bien y el mal no es tan perceptible a nuestra vista, cuando las cosas se presentan de una manera sublime. Entonces, en este sentido, ¿cómo podemos vencer la tentación a través de los cimientos? Es necesario que nosotros hagamos un ejercicio introspectivo de nuestras vidas, conociendo cuáles son los cimientos a través de los cuales Dios quiere que nosotros fundamentemos nuestra vida, y haciendo ese ejercicio de poder comparar lo que establecen los principios y nuestra propia vida, nos vamos a percatar si estamos viviendo sobre cimientos ruinosos o si realmente vamos a ratificar que estamos viviendo sobre los cimientos de la palabra de Dios. Y en este sentido, hoy vamos a compartir con ustedes 4 cimientos. Hay muchos más cimientos en la palabra de Dios, pero vamos a hablar de 4 cimientos, como lo son la espiritualidad, las emociones, la santidad y las finanzas. Estos 4 pilares conforman los cimientos que configuran nuestra estructura de vida. Y mientras yo vaya disertando la palabra, yo le invito a ir pensando en situaciones reales y comparar su vida con lo que estamos hablando. Y en este ejercicio yo sé que el Señor va a hacer, y el Espíritu de Dios nos va a convencer de qué hay que cambiar o qué hay que reforzar. Hablemos primero de la espiritualidad. Y en este sentido, nosotros tenemos 4 elementos que nos ha dado Cristo, porque el primer cimiento es Cristo. La palabra de Dios nos dice, en el texto base que utilizaremos para la predicación, que lo tenemos en 1 Corintios 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, vamos a partir de que el primer fundamento de nuestras vidas es Jesucristo. Sin Jesucristo no hay nada. La iglesia no tiene sentido sin Jesucristo. No tiene caso que vengamos domingo tras domingo a hacer un esfuerzo de llegar hasta acá
si Jesucristo no está en todo esto? Entonces, la base del resto de los pilares es Jesucristo. Y con Jesucristo hemos recibido otros fundamentos, como lo es la espiritualidad. Y dentro de ese fundamento espiritual encontramos la salvación. Cuando aceptamos a Cristo, lo primero que recibimos es la salvación. ¿La salvación de qué? Muchas personas pueden pensar, ¿pero de qué me salvó el Señor? La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y la verdad de nuestras vidas es que todos estábamos separados de Dios. No había posibilidad de tener una relación entre Él y nosotros, porque nuestras obras de maldad nos tenían totalmente distanciados de Él. Pero a través de la venida de Cristo a la tierra, su muerte y su resurrección, nosotros tenemos amplitud para llegar al Padre. Y al recibir ese regalo de Cristo, de la salvación, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, este es el primer fundamento espiritual, la salvación. Tenemos que tener conciencia de que somos salvos. Pregunto, ¿aquí todos son salvos? Lo único que hace falta para ser salvo es creer en Cristo. No hace falta ser perfecto, no hace falta no equivocarse, solamente haber recibido el regalo de la salvación. Creer que Cristo vino a la tierra, vino de Dios, resucitó entre los muertos, es lo único que tenemos que creer. No hace falta nada más. Así que, si hemos creído en Cristo, no hay por qué dudar de nuestra salvación. Tenemos por otra parte, dentro de estos fundamentos que hacen parte del cimiento de la espiritualidad, el perdón. Y es que el Señor ha traído para nosotros perdón de pecados. Y en Juan 2:2 dice que Él, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El sacrificio de Cristo es suficiente. No hay nada tan terrible que ninguno de nosotros haya hecho que no pueda ser perdonado. Y tenemos que ser conscientes de que Dios nos ha perdonado y sentirnos perdonados. Eso es muy importante, que podamos sentirnos perdonados. Dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Jesús. Y esto es un fundamento básico. Creer que somos salvos, recibir ese regalo de la salvación, saber que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados, que es el siguiente pilar de este cimiento. Y la justificación está basada en Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vuelvo al tema. No tenemos que ser perfectos. Nosotros debemos ser personas en constante ascenso para parecernos más y más a Cristo. Pero existen alternativas para mantener nuestra salvación y no estar separados de Dios cuando nos equivocamos. Y es que la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Obviamente, no vamos a seguir fallando en las mismas cosas todo el tiempo. Un reflejo de que verdaderamente somos salvos y somos justificados es que hay un cambio de conducta. Pero el cambio de conducta muchas veces no es instantáneo como quisiéramos. Entonces me gusta mucho porque el Señor ejerce sobre nosotros una disciplina compasiva. Dios es santo, porque ya vamos a hablar de la santidad, pero al mismo tiempo Dios nos perdona y nos justifica y nos ha hecho justos. Y yo sé que yo siempre le pregunto a mis discípulos, ¿y ustedes son justos? O a los chicos en el campamento les preguntaba, ¿y ustedes son justos? Y la gente lo duda. Es que nosotros somos justos no porque somos perfectos, ni bueneciticos, no, nosotros somos justos porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo, porque el Padre nos mira de esa manera, por la obra que Cristo hizo. Entonces, no considerar, no recibir el regalo de la salvación, no sentirnos justificados, no sentirnos dignos, no sentirnos perdonados, de alguna manera lo que está diciendo es que el sacrificio de Cristo fue insuficiente. Y es algo impresionante, es muy grave pensar las cosas de esa manera, cuando Cristo nos ha dado todo.
Entonces, vamos adelante con el siguiente cimiento. El siguiente cimiento que tenemos... continuamos con la espiritualidad. Y había olvidado hablarles del Espíritu Santo. Porque si bien hemos sido salvos, justificados, perdonados, Cristo nos ha dado lo mejor que tiene de sí, que es su propio Espíritu. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es algo que Él está allá y yo acá. Cristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque les dejaré el Consolador. El Consolador, que es el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien nos enseña todas las cosas, quien nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo es nuestro mejor aliado, es nuestro mejor amigo, es todo. Es el Espíritu de Dios en la tierra, es quien nos habla. La gente dice, quizás alguien pudiese decir, es que Dios nunca me ha hablado. La gente cree que es la voz de la conciencia. Es la conciencia. Cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. Y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y si nosotros queremos vivir una vida cimentada y tomar decisiones acertadas, pidámosle dirección al Espíritu Santo antes de tomar decisiones. Porque la palabra de Dios dice, clama a mí que yo te responderé. Dios no se queda sin responder. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que está vivo y que es real entre nosotros. Y ese es uno de los tesoros, o el tesoro más grande que Cristo nos ha dejado. Entonces ese cimiento de la espiritualidad debe ser fundamental para construir nuestra vida. No solamente es tener conciencia de que somos salvos, justificados, perdonados, sino de que tenemos ese fiel amigo que es el Espíritu Santo, que nos escucha y lo podemos escuchar, que nos va a orientar, que nos va a socorrer, que nos va a recordar la palabra en tiempos difíciles. Entonces es de vital importancia tenerlo presente. Y ahora sí, vamos adelante con el siguiente cimiento, que es el cimiento de la santidad. Y la santidad nos hace pensar en alguien que no se equivoca. No sé, en un santito pegado a la pared. Y ni ustedes ni yo somos un santito pegado a la pared. La palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. ¡Wow! Es una exigencia fuerte. Pero el Señor, cuando nos llama a ser santos, nos llama a ser apartados para Él. Y como le decía a los chicos en el campamento, el Señor no nos manda a nosotros, no nos va a imponer un mandamiento que no podamos cumplir. Porque al final del día, la santidad está vinculada con la espiritualidad. Cada uno de estos cimientos se entrelazan entre sí y son interdependientes. Y el Señor no pretende que nosotros seamos santos por nosotros mismos, porque para eso ha dado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer para hacer su voluntad. Pregunto, ¿cuántos de nosotros queríamos saber algo de la iglesia cuando no conocíamos de Cristo? Yo no quería saber nada de la iglesia. A mí me traían obligada. Y así éramos cada uno de nosotros. Nadie quería saber nada de la iglesia. Eso no es para mí. Yo no tengo nada que ver con eso. No queríamos saber nada del Señor. Nos parecía que era una pérdida de tiempo. Y el Espíritu Santo puso en nosotros el querer como el hacer para hacer su voluntad. Asimismo, el Espíritu Santo, a lo largo de toda la vida, siempre que nosotros recurramos a Él, va a poner en nosotros el querer como el hacer para hacer su voluntad y que podamos ir cambiando y que podamos ir perfeccionándonos y que podamos parecernos cada día más y más a Cristo. Así que no es un estándar inalcanzable, porque el mismo Cristo, que es el fundamento, ha provisto la herramienta necesaria para que la santidad sea una realidad en nuestras vidas. Seguimos por acá. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En una cosa y en otra? No, en toda. Y por eso me gusta tanto que los cimientos que vamos a estudiar en el día de hoy tocan distintos puntos de nuestras vidas. Porque en muchas oportunidades nosotros estamos inmersos en batallas que parece que no se acaban. Y es que tenemos la impresión de que vamos muy bien por la vida. Y es que
hay un espacio de nosotros donde hay un cimiento que está ruinoso, que no estamos haciendo lo que Dios quiere, pero sencillamente no tenemos conciencia de eso. Pero para eso viene el Espíritu Santo a abrir nuestros ojos, a remover todo y a dejar en evidencia qué hay que cambiar. Entonces, cuán bueno es el Señor, que nos exige ser santos, pero nos provee de todo lo necesario para lograrlo. Entonces, la santidad es exigida por el Señor en toda nuestra manera de vivir. Yo le pido al Espíritu Santo que hoy alumbre todo y que podamos hacer podamos tener una mirada introspectiva de todas las áreas de nuestro ser y que el Señor hoy traiga a la luz que hay que cambiar. Seguimos por acá. La espiritualidad implica progresividad. No somos completamente santos de un día para otro. Y si alguno de ustedes es completamente santo, quiere decir que ahorita el Señor nos viene a buscar o algo así, porque esto es un camino que va en avance. La palabra de Dios dice que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así que es un proceso progresivo, que no va a durar toda la vida. No vamos a estar, sí va a durar toda la vida, pero no toda la vida puliendo los mismos aspectos, no toda la vida con el mismo proceso y la misma situación. Esas situaciones recurrentes ya se tienen que cortar y se tienen que acabar en el nombre de Jesús. Y enfrentaremos otras y seguimos avanzando. Y me gusta mucho que en esto de la progresividad el Señor se ha comprometido a que la santidad sea una realidad en nuestras vidas. No solamente tenemos que poner de nuestra parte, ya el Señor ha aportado una parte bien significativa que va mucho más allá de la entrega de Cristo. Y dice en Filipenses 1:6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo venga, o cuando nos vengan a buscar, lo que pase primero, habremos sido perfeccionados, seremos completamente santos. Por otra parte, la santidad es garantía de victoria. Les decía hace un momento que hay situaciones donde no podemos vencer, pero es que ¿qué está pasando si yo estoy haciendo todo bien? A veces no. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:18. Este pasaje en el epígrafe dice, la fe que vence al mundo. Y dice de esta manera la porción bíblica, que el que es nacido de nuevo no practica el pecado, Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cómo es eso que no practica el pecado? Nunca, no lo practica, no es un pecador consuetudinario. De vez en cuando pecamos, sí pecamos, eso es una realidad, pero nosotros no somos pecadores, no somos pecadores consuetudinarios. Si nos equivocamos, pecamos, nos arrepentimos y somos justos porque hemos sido justificados. Entonces se fijan que aquí se mezclan la santidad con el fundamento de la espiritualidad. Entonces, hay una garantía de éxito cuando somos santos. El que es nacido de nuevo no practica el pecado. Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no nos toca si vivimos en santidad. No nos puede tocar. Estamos prohibidos. No nos puede tocar. Eso es una garantía. Yo no estoy diciendo con esto que no van a pasar cosas difíciles, que no van a pasar cosas malas, que no va a haber problemas. Aquí nadie les está vendiendo un evangelio irreal. Solo que cualquier circunstancia que ocurra en nuestras vidas es con la autorización de Dios y Dios nunca va a permitir sobre nuestras vidas algo que nos destruya y algo que no sea lo mejor para nosotros. Esa es la garantía, que el enemigo no tiene autoridad para hacer lo que le dé la gana con nosotros. Cualquier circunstancia que venga será una circunstancia que sea para nuestro bien, porque la misma palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a lo que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces hay garantía de que cualquier sufrimiento que venga a la vida no va a ser un sufrimiento sin propósito, sino que al final nos va a ayudar a bien. Y esto es una garantía de éxito,
Porque el éxito al final del día es eso, es hacer lo que Dios quiere. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa garantía del que ha vencido al mundo la tenemos cuando vivimos en santidad. Seguimos por acá. Otro beneficio de la santidad es la fidelidad de Dios. Dice acá Deuteronomio 5, del 32 al 33. Así que pongan en práctica todo lo que el Señor su Dios les ha ordenado. Sigan el camino que el Señor su Dios les ha señalado, para que les vaya bien. Y vivan muchos años en la tierra que Él les va a dar en propiedad. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros un terreno para conquistar. Usted sabe cuál es su terreno para conquistar. Lo que Dios le ha entregado para administrar, para multiplicarlo. Todo aquello que ha sido un desafío y que hay que ir más allá. Pero la garantía para que esa conquista sea certera, para lograr la conquista, para que esto no sea un fracaso, para que no muramos en el intento, está en la santidad, en que nosotros escojamos hacer lo que Dios nos ha dicho. Que a veces no queremos a veces, eso es una realidad, a veces uno no quiere hacer lo que Dios está diciendo, porque estamos acostumbrados a vivir de una determinada forma, porque nos gustan las prácticas que tenemos, pero el Señor está interesado en que nosotros tengamos victorias sostenidas, victorias permanentes, que venzamos la tentación de querer vivir, me van a disculpar la expresión, como nos da la gana, porque es que yo creo que no hay una forma más decente de decirlo. Dios quiere que dejemos de vivir como nos da la gana, porque al final eso lo que nos trae es frustración y dolores, y tiene intenciones en que vivamos de una manera superior con su ayuda. Entonces por eso nos permite escoger. Escojamos hacer lo que Dios dice, que aunque no queramos, el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra debilidad. Vamos adelante con el tercer cimiento, que son las emociones. Y con este tema de las emociones, esto a veces no es tan sencillo. Hay muchas corrientes, muchos influencers que nos hablan de la gestión de las emociones. Hay un libro muy famoso que se utiliza en el ámbito de la gerencia, la inteligencia emocional. Pero todo eso se puede plasmar fácilmente en la teoría. Llevarlo a la práctica es lo que a veces no es tan sencillo, porque las emociones a veces quieren controlarnos, pero las emociones no están ahí para estar desbordadas. El Señor nos ha dotado de herramientas para que las emociones estén controladas. Las emociones no son malas. De hecho, el mismo Dios tiene emociones. En la palabra de Dios vemos a Dios gozándose en medio de la alabanza de su pueblo, vemos a Dios molesto, vemos al Espíritu Santo contristado. Las emociones existen y tienen un porqué en la vida. El problema está cuando no hacemos una correcta gestión de las emociones. Y aquí yo no pretendo darles consejos psicológicos, yo no soy psicóloga, ahí está Raquel para eso, yo no voy a pisar aquí terrenos que no conozco. Pero en la palabra de Dios, el Señor nos ha dado dominio propio para que hagamos un uso óptimo de las emociones, para que el uso de las emociones no nos destruya. Y en este sentido, quiero compartir con ustedes la primera instrucción que tiene que ver con la gestión de las emociones. Y está en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón es tan vital. Muchas personas mueren antes de tiempo con una enfermedad cardíaca porque no gestionaban sus emociones y tienen problemas de hipertensión todo el tiempo. Hay temas de hipertensión que son asociados a situaciones congénitas, hereditarias, en fin, ese es otro tema. Pero también el corazón se enferma, el cuerpo se enferma cuando no hay una buena gestión de las emociones. ¿Es así o no es así? Que lo avale la psicóloga. Sí, ¿verdad? Se somatizan las emociones y eso genera enfermedades. Entonces, guardar el corazón implica hacer una correcta gestión de las emociones. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a controlar esas emociones que a veces se quieren desbordar.
Pero hablemos de ejemplos más específicos respecto a controlar las emociones. Esto no queda tan general. Hacer una correcta gestión de las emociones implica perdonar. Y es que es difícil a veces. Yo recuerdo, a mí me gusta porque cuando yo subo a predicar es porque el Señor a mí me habló primero. Y de todos los cimientos a mí Dios me ha hablado. Y perdonar es algo que no es tan sencillo. Yo tenía un tema terrible con mi papá cuando era jovencita. Porque mi papá es un hombre muy trabajador, muy inteligente, muy emprendedor, pero tenía un problema serio con el juego. Y ese problema serio con el juego trajo ruina a mi familia. Mi papá se iba a jugar en Atlantic City, no sé, miles de dólares, y eso era un problema. Y al final, después de haber sido un hombre con muchos bienes, mi familia quedó en ruinas. Y cuando yo estudiaba en la universidad, yo tenía que trabajar durísimo, pero al mismo tiempo estaba enfocada en que yo quería terminar mi carrera, porque si no me iba a quedar trabajando en cualquier cosa y no me iba a graduar. Pero no había necesidad de eso, y yo decía, pero es que yo no puedo ser summa cum laude porque yo tengo que trabajar duro y proveer para la casa. O sea, qué rabia, qué necesidad había de esto, porque yo tengo que estar desgastada, porque yo tengo que comer arroz con lentejas todos los días. Y no era un tema de la situación país, era un tema de la situación en mi casa. Yo me desmayaba en cada esquina, yo pesaba 39 kilos, era una cosa terrible, y vivía en un odio contra mi papá. Y mi apóstol Arnoldo Linares me decía, pero tienes que perdonarlo, eso es un asunto de él con Dios. Es que no lo siento, es que eso no se siente, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo perdono? Eso es algo que se siente. Eso se confiesa, se declara, hasta que lo veas hecho una realidad. Pero es que no puedo. Y no sé cuántos años estuve así en eso de que no puedo, ¿sabes? Y con esa opresión aquí en el corazón y acumulando más rabia y más odio. Y vivíamos en la misma casa y yo no lo podía ni ver. Hasta que un día el Señor me reveló el perdón. Y esto no es solo para mí, esto es para todos. Perdonar nos permite que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. Si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdona. Ustedes se saben el Padre Nuestro. ¿Se lo saben? Vamos a rezar. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Lo dice o no lo dice? O sea que si yo no perdono a los que me ofenden, el Señor no me va a perdonar. Es duro. Y más cuando quienes nos han herido son personas cercanas. Entonces, si usted haciendo ese ejercicio introspectivo ve que tiene una falta de perdón, yo le tengo una buena noticia, que el Espíritu Santo lo puede ayudar a perdonar. Usted confiéselo, decláralo, y un día eso va a ser una realidad y esa carga se va a ir. Y si tiene que conversar con alguien y pedirle perdón, aunque usted no sea el ofensor, vaya. Y si el asunto está en su casa, porque hay gente que vive en la misma casa, yo no sé por qué estoy diciendo esto ni siquiera estaba escrito en el guión. Pero a mí me está viniendo a la cabeza que hay gente que vive en su casa, junta pero no revuelta. Hay gente que vive en su casa, son esposos y están separados en la misma casa. Y tienen una fachada, pero están separados dentro de la misma casa. Resuelvan ese problema. Perdónense. Pídale perdón al Señor y perdónense entre ustedes mismos, porque si no, hay un cimiento que no está permitiendo que su vida trascienda y que Dios cumpla todo lo que quieren ustedes y darle esa vida de plenitud. Entonces, no sé por qué estoy diciendo esto, pero si en su ejercicio introspectivo usted se encuentra con esto, resuelva ese asunto. Por otra parte, tenemos dentro de guardar el corazón el dominio propio. Y el dominio propio está garantizado, no porque se lo enseñemos aquí en la iglesia, es parte del carácter de Cristo, del fruto del Espíritu Santo. Y esto está en Gálatas 5, del 22 al 23. Ahí habla, en los frutos del Espíritu, el Señor nos ha dado amor, dominio propio, paz, paciencia, benignidad, templanza, gozo. Contra esas cosas no hay ley. Entonces el dominio propio está ahí para nosotros. ¿Cuántas personas han matado a otro por no controlar la ira? ¿Usted nunca en una estación de servicio ha tenido ganas de chocarle el carro a otro porque se le coló? Eso a mí me pasó.
Y una vez me asusté, yo salí despavorida porque acababa de arreglar la camioneta que tenía de un choque y estaba en una estación de servicio hace como 3 años y alguien se me coló. Y yo tenía ganas de chocarle a la camioneta, o sea, ese fue el impulso y pensé, no se la puedo chocar, la acabo de sacar del taller y ahorita no la puedo volver a reparar. Ahí me asusté más y yo, ya va, un momento, o sea, yo no le voy a chocar la camioneta porque yo no tengo ahorita dinero para volver a arreglar la camioneta. No es porque yo soy una hija de Dios y yo no puedo andar haciendo el papel de loca por allí. O sea, yo no puedo andar. Es porque yo soy una hija de Dios. Yo no. Wow. Entonces, el dominio propio. Ahora yo voy a una estación de servicio. Bueno, ahora no pasa tanto. Pero en ese tiempo iba a una estación de servicio, señor, el dominio propio. Porque una ira no controlada puede generar una cosa terrible. Heridas que no sanan entre los familiares. Decimos cosas por una ira no controlada que causa heridas que quedan allí y las relaciones se fragmentan y después ya no es igual. Es como la predicación de la pastora Jennifer que lanzaba un plato que el pastor Javier le decía, Jennifer, el plato no se vuelve a unir. El plato no se vuelve a unir. Es difícil después reparar. Entonces, el dominio propio es vital. Cerrar la boca. En la palabra de Dios se nos dice que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Y sobre el control de la ira, dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y no es que no nos vamos a enojar, claro que nos vamos a enojar. Esa emoción también la puso Dios para defendernos, para poner orden, como me enseñaba Norlis en estos días en el campamento, que Virginia Satir, una letrada del campo de la psicología, dice que las emociones son para utilizarlas en determinados momentos, y la emoción de la rabia viene a poner orden en algún momento. Sí, pero controlada. Entonces, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, que no quedemos molestos. Miren, si usted tiene ganas de decirle algo a un familiar, a un amigo, a quien sea con quien usted se relacione, que después no va a poder recoger esas palabras, es preferible que guarde silencio y cuando las emociones estén controladas, cuando la efervescencia de la emoción baje, tengan una conversación que sea productiva y puedan solucionar. Porque de resto va a ser un desastre. Entonces, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. ¿Cómo es posible que termine el día y no nos hablamos en la propia casa? Eso es inaceptable. Eso es tener un cimiento roto. Y van pasando los días y el mal se va acrecentando. Y el daño es mayor. Y no solamente, en el caso de que sean los padres los que estén en esta actitud, el problema no es solo para los padres. El problema es que los hijos van recibiendo toda esa información, van a replicar los mismos comportamientos y van a tener una vida deplorables. ¿Por qué? Porque crecieron con un cimiento roto. Entonces hoy Dios quiere que tengamos los cimientos en su lugar. Con este tema de las emociones, también hay un asunto que hay que tener presente y son las ligaduras del alma. ¿Cómo es esto de las ligaduras del alma? Esto no es un invento mío. En la palabra se habla de personas que tenían un vínculo, como David y Jonatán, ellos tenían un vínculo. Uno tiene un vínculo con sus amistades, con sus familiares, pero son vínculos sanos. Hay ligaduras del alma que no son sanas. Les voy a dar un ejemplo. Yo no estoy pretendiendo que nadie quede amnésico, pero cuando un familiar fallece, hay un momento del duelo. El duelo, elaborar el duelo, los psicólogos ayudan a las personas a gestionar un proceso de elaboración de duelo. El duelo es que, ¿sabes? Ahí quedó, hay que aceptarlo. Esta persona ya no está. Es una situación que hay que aceptarla, pero luego la vida sigue. No es lo mismo elaborar el duelo que permanecer en el dolor eternamente. Entonces, si un familiar ha fallecido, sea quien sea, nunca lo vamos a olvidar, pero hay que cortar esa ligadura del alma. Si usted, haciendo su ejercicio introspectivo, se encuentra con que tiene una ligadura del alma malsana, con un familiar que ya no está, es momento de cortar eso en el nombre de Jesús. Y si no lo siente, esto es igual que el perdón. Esto se declara, se confiesa, hasta que sea una realidad. Hay otro tipo de ligaduras del alma.
en relaciones de pareja. En una relación de pareja que terminó, pero usted escucha a mi amigo Luis Miguel, que anda por ahí dando función en estos días, que dice que en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Compadre, usted está en una ligadura del alma que no ha terminado de resolver. Es una realidad. Hay cosas que no se van a olvidar. No, Dios no pretende que seamos amnésicos o amnésicas, solo que no nos quedemos ahí. Porque eso al final del día genera otras situaciones que no permiten construir nuevas relaciones, que sean relaciones construidas sobre cimientos sanos, no permite obtener victorias en otras áreas de la vida, y eso hay que cortarlo. Me están diciendo que queda, yo no sé, yo no veo, de lejos yo no veo. ¿Cuántos minutos dicen que quedan? 5 minutos. 5 minutos. Yo voy a necesitar como 7. Permiso. Sí, yo normalmente no me extiendo, pero estas cosas hay que hablarlas. Esto hay que hablarlo. Porque esto puede ser una realidad entre nosotros. Esto puede ser una realidad entre cualquiera de nosotros. Entonces, que el Espíritu Santo traiga a memoria qué ligadura del alma hay que no viene de Él. Las ligaduras del alma vienen por relaciones sexuales con otras personas que ya no están. Hay tantas maneras de tener ligaduras del alma, con relaciones de amistad que de pronto, no sé, fueron más profundas de lo que debe ser. Dios quiere que tengamos relaciones sanas y recuerdos sanos, no algo que no se pueda olvidar y que hasta el día de hoy sea como un lastre, como cargar un muerto cosido en la piel. Dios no quiere eso. Hay afectos, cada quien tiene su lugar. Yo no estoy pretendiendo que la gente olvide a los familiares queridos, que la gente olvide, quizás que quedemos amnésicos. No, cada cosa va a ocupar un lugar y el Señor, cuando ocupa el centro, coloca cada cosa en su lugar. Y vamos finalmente con el último cimiento, que es el cimiento de las finanzas. Parece que hemos estado hablando aquí así como de lo sublime, de lo espiritual, de la santidad, de las emociones. Y ahora vamos a hablar de las finanzas. ¿Por qué las finanzas? Porque las finanzas también son espirituales. Y al final del día, las finanzas también, de alguna manera, consumen las emociones. La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra de Dios. Ahorita cuando Rafa estaba cantando decía que nos quieren presionar para dar el corazón y a veces cuando el dinero no alcanza, cuando hay situaciones difíciles, la mente vuela, la gente se afana, se angustia, puede llegar hasta hacer cualquier cosa por dinero. Eso es una realidad, eso es una realidad. Incluso a participar en negocios que sean contrarios a la voluntad de Dios, no sé, cualquier cantidad de cosas que a usted se le ocurra. Lo cierto es que Dios quiere que nuestras finanzas también sean de Él y sean un cimiento firme, que nos permita tener estructura en nuestra vida y no tener unos cimientos ruinosos. Y para eso, en su palabra hay herramientas, como lo es el diezmo. Quizás alguien me pueda decir, sí, el diezmo está en el Antiguo Testamento. El diezmo, hasta el día de hoy, a mí me ha funcionado, y aunque está en el Antiguo Testamento, es una medida. ¿Usted ha visto alguna vez en la vida un judío pelado? No, ¿verdad? Bueno, aunque esas son normas para el pueblo hebreo, al final son del Señor, no son del pueblo hebreo. Y el diezmo es algo que también se tiene que revelar como el perdón. Y yo le pido al Señor que hoy revele estos principios para que haya libertad financiera. Porque no es porque yo soy la administradora, no es que ella es la administradora y entonces ella sabe. Sí, yo soy la administradora, eso es una realidad. Pero yo le estoy diciendo esto porque Dios tiene interés en que usted tenga libertad financiera. Y que el dinero no consuma su corazón y que no le desgaste. Entonces el diezmo lo podemos encontrar en Malaquías 3:10. Traed los diezmos y probadme, traed los diezmos al alfolí y probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y también promete más adelante reprender al devorador. Entonces Dios está prometiendo, Él quiere que lo probemos en eso. Si usted no lo ha probado con sus diezmos, usted pruebe al Señor. Tenemos que dar con corazón alegre, pero es lo ideal.
Pero si usted esto no se le ha revelado, vaya, pruebe al Señor con sus diezmos. Y Él va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, va a reprender al devorador. Esto es un principio y se cumple. Por otra parte tenemos las ofrendas. En 1 Corintios 16:2 dice, el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según lo que haya prosperado. Y me gustó mucho también el versículo que compartió Glaze cuando ministró las ofrendas, porque no es solo apartarlos, es traerlos con un corazón agradecido. Usted sabe lo que significa que cuando usted trae su diezmo, su ofrenda, eso que usted aporta va a construir, va a impulsar el avance del reino de Dios, que la iglesia, que es un universo de posibilidades para toda la gente que llega, está abierta para más personas. Eso es impresionante, pensar de esa manera, que eso es lo que logramos con cada centavo que nosotros aportamos. Y por otra parte, tenemos también las primicias. Las primicias, sí, eso es una fiesta del pueblo hebreo, pero funciona. Dice en Éxodo 23:19, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Yo tengo un testimonio por año, que no les voy a contar hoy porque nos vamos a las 5 de la tarde, pero yo tengo un testimonio por año de las primicias. Y no porque yo esté pretendiendo que Dios me dé algo a cambio, sino porque Él es así. Dios es así. Yo estoy agradecida por lo que Él ha hecho por mí, y Él es así, y me retribuye. Y por otra parte, el cuarto pilar del cuarto cimiento es la honra a los padres. Y dice aquí, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que es decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Este pasaje bíblico habla acerca de las costumbres de los fariseos, donde si bien el diezmo, la ofrenda, tal, todo eso son preceptos de Dios, muchas veces los hijos no apoyaban económicamente a los padres porque esa era la excusa, no es que tengo que dar ofrenda. Dios nos ha enviado a hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Nosotros tenemos que diezmar, ofrendar, dar primicias, pero también honrar a nuestros padres con bienes, con buen trato, porque honrar a los padres es el único mandamiento que implica que nuestros días en la tierra serán de largura y bendición. Entonces no solo es que le dejo el dinero ahí, sino que además le dé un buen trato, que no invalide sus emociones, que si viene contándome algo yo lo escuche, así sea el mismo cuento por quinta vez, eso pasa, pero hay que escuchar el cuento por quinta vez, eso es honrar a los padres. Entonces, dicho todo esto, no me queda más que recordar los 4 pilares, los 4 cimientos para vencer la tentación de vivir como queramos. ¿Cómo lo son? ¿Dónde están los acampantes? ¿Cuáles son los pilares? ¿Cuáles son los cimientos? Espiritualidad, santidad, emociones y finanzas. Son esos 4 pilares.